Gracias. Estamos conectando de nuevo en Instagram. Si no se nos vayan, tal vez de manera un poquito más casera, pero hemos podido lograr salir en simultáneos para ambas redes sociales, así que buenísimo con eso. Muchas gracias, Albano, Vale, gracias por estar ahí, la gente del Cruce Tango, Tete, María Estela Andrés, gracias, Mari, por estar ahí desde Jovita, un abrazote. Es tremendo lo profundo que Eduardo está compartiendo con nosotros y demás. Realmente a veces son pocas las palabras para expresar las sensaciones de este lado, y que seguramente quienes están atentos escuchando este tercer encuentro de mano a mano están también ustedes experimentando al compartir esta energía tan especial, ¿no? Que tiene el maestro. Ahí estamos. Edu nos está viendo por Facebook. Edu, si te parece bien, metete al vivo de Instagram, así te invito. Hugo Mingo, querido, ¿cómo te va, papá? ¿Todo bien? Hay que abrir los oídos, sí señor, los ojos, el corazón, la mente. Gracias por estar ahí, Huguito, siempre. Un abrazo grande, Edu. Salimos bárbaro por Facebook, Edu, así que si querés te espero por Instagram, Edu, si te está acomodando, a ver que te veo, si te veo acá en la charla, si te mando la solicitud. Todavía no te veo, Eduardo, queridísimo. Y la seguimos. Edu, ¿me escuchás? Si está por ahí, veo que te veo acá en Facebook. Vamos hasta Instagram, métete al vivo y te mando la solicitud, así seguimos compartiendo con toda la gente que está escuchando. A ver quién está por ahí. Gracias a la gente de San Luis. Estamos, Eduardo, Gaucho Mundial. Estamos, Edu, ya te estoy viendo en Instagram. Lo invitamos al maestro Rodríguez. Perfecto, Edu. Sale bárbaro, muchas gracias. Saluda a la gente de Santiago del Estero que hoy estuvo insistiendo. Edu, querido, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Oye, mejor que nunca. Bien. Edu, bien, para continuar con esta charla, con este encuentro, con este mano a mano, quiero seguir, siento la necesidad de agradecerte por compartir con nosotros y realmente siento una gran responsabilidad de comunicar esa gratitud por todas las personas que nos están escuchando. Todas esas personas que nos están escuchando, que te están escuchando y disfrutando de vos, te agradecen mucho, Eduardo. La verdad que es bárbaro lo que nos estás compartiendo. No quiero olvidarme en este pasaje que vos hacías referencia a que cuando uno sale de escena se olvida de todo, de la dolencia, de las cuentas, de cómo estacionó el auto y de lo bien espiritualmente que uno se siente. Me tomo el atrevimiento de compartirlo porque sé que están ahí escuchándonos unas compañeras de elenco con el cual hemos tenido juntos, vos y yo, el privilegio de compartir. Me refiero a la gran Alicia Monti y Carlita Chimento, por ejemplo, que la hemos visto detrás de escena milésimas de segundo antes de salir de escena, afiebradas, adoloridas, recién operadas, y sin embargo salieron a escena perdón que haga... Sí. Sí. Perdón que haga una pausa, te hago una pausa y un tilde ahí en el comentario este, por supuesto, de que cuando uno sale al escenario se olvida de las cosas. En realidad, lo que yo estaba contando es de que no me estaba refiriendo a nosotros como artistas, me estaba refiriendo al público como receptor. Sí, el receptor. Porque, por ejemplo... Justamente, te escucho. Yo terminé de darme cuenta de esto que te decía, por ejemplo, cuando fuimos a bailar varias veces al Garraham. Es una cosa desgarradora hasta la fibra más íntima de lo que puede pasar una persona, viendo a los niños con un montón de problemas y sus familias que vienen de todo el país
y pasan semanas tal vez, o meses, o años, ahí, en los padres internados junto a los niños con problemas de un largo tiempo. Y el momento que nosotros le podemos regalar, que es lo que mejor podemos hacer, toda la gente se olvida un poco de todo ese pesar que tienen en ese lugar, ¿no? Entonces ahí es mucho más las ganas de poder hacerlo, y por otro lado es mucho más el agradecimiento que uno tiene para con la vida, de que le dé la chance de poder ayudar a personas como esas. Y por lo menos le diste un regalo de 10, 15, 20 minutos, media hora, le diste ese regalo, esa pequeña porción de tu tiempo, de tu vida, a esas personas que mucho lo necesitan. Y esto es otra cosa muy profunda también, no importa lo que hayamos hecho. No interesa si el zapateo salió bien, me resbalé un montón porque el piso es resbaladizo, porque es baldosa, no sé si levanté bien los brazos, no sé si la música se escuchaba bien. El momento que tiene uno para ofrecer es lo más importante. Dijiste algo muy importante recién de nuestras compañeras que andan, seguramente están mirando nuestra charla, están escuchando nuestros comentarios. Y hay algo muy especial con estas dos bailarinas que mencionaste, tanto Alicia como Carla, ¿no? Alicia yo la he visto cuando yo tenía muy corta edad, ya siendo una bailarina muy, pero recontra mil importante dentro del palo de tango, Alicia Monti. Y la verdad que a veces me da hasta vergüenza tener que bailar aunque sea 3/8 con ella. Digo vergüenza dentro por todo el respeto la gratitud, artístico. del reconocimiento, claro. Claro, es un respeto artístico inmenso el estar enfrente de una persona que es un referente del tango y que en la actualidad está vigente y lo hace con la misma energía que toda la vida. Porque es una persona que después de haber hecho su coreografía sale del escenario a comentar lo que hay que mejorar, cómo se puede hacer, y te tira tantas ideas, y te tira nuevas cosas, nuevas formas de poder ver otra vez la parte que uno teóricamente ya sabe. Eso me llena de mucho orgullo, mucha emoción, ¿ves? Y bueno, y Carla Chimento, que estuvo en los escenarios, en los mejores elencos del mundo, y bueno, tenerla como compañera es un lujo. Sí, la verdad, digno de destacar, o sea, hay muchísimo que hablar de estas dos personas sumamente conocidas en el ambiente, y creo que compartís lo mismo, Edu, muy querida, muy querida, la verdad que son personas que apreciamos muchísimo. Y digo, lo que hacía referencia justamente cuando las mencioné, es cómo con total entereza, bajo cualquier circunstancia, fue siempre el 100% puesto en escena, en ese momento, en su totalidad. Y digo, voy conectando un poquito todas estas cosas que vos nos decías, y yo tenía una de las preguntas de cómo vos te manejabas, de manera personal inclusive, para mantenerte activo, que el cuerpo esté entero y demás. ¿Por qué? Porque tanto como a estas dos grandes referentes del tango en el mundo, como decíamos, Alicia Monti, Carla Chimento, tengo que decir que casi durante 2 años completos que hemos compartido elenco, Eduardo Rodríguez, cada vez que lo escuchaba abajo, en camarines, te escuché siempre con la misma intensidad, y más de una vez era recibirte horas antes del show, cansado, con, ¿por qué no?, un par de angustias o una problemática que resolver en lo personal. Normales, sí. Jamás vi guardarte nada en los bolsillos en escena. Y creo que eso tiene que hablar, sin lugar a dudas, con la entrega absoluta de identificarte como artista y dar absolutamente el 100% siempre ante cualquier circunstancia. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y hay muchas cosas que se trabajan. Y eso creo que es una. O sea, no puedo fallarle a mi amigo.
No puedo, en ese momento no puedo. Yo creo que es algo que mucha gente, muchos bailarines lo tienen. Hablo de bailarines porque es lo que me toca vivir, pero en realidad le pasa a muchos músicos, le pasa a las cantantes, los cantantes, le pasa, qué sé yo, a mucha gente que tiene que enfrentarse a un escenario, yo, los presentadores, las presentadoras, gente del artista en general, le pasa eso. Mi papá me dijo varias veces, el escenario es el templo, el escenario es nuestro templo, es ahí donde nosotros tenemos que considerarlo como los religiosos veneran y respetan los lugares sagrados, ¿no? Porque vas a una catedral, vas a una mezquita, vas a los lugares donde la gente religiosa, entre comillas, se inclina ante los monumentos, ante su Dios, ante sus creencias, y hacen todo su respeto en los templos. Para nosotros los artistas, el escenario es nuestro templo. Para nosotros, el escenario es nuestro hogar. Y quizás el primero, digo, el primero no artístico, ¿no? En esta vida etérea que nosotros tenemos, en esto que es intangible. Entramos al escenario y la transformación aparece automáticamente. Y ahí sí vamos a lo nuestro. Ahí nosotros también nos olvidamos de los dolores, nos olvidamos de todas las cosas. Estamos desnudos en el escenario, siendo nosotros mismos. Acá es donde nosotros nos ven como somos. Es muy claro ver a los artistas, a los bailarines en este caso, es muy claro ver cómo los artistas son por dentro cuando muestran una coreografía, cuando muestran lo que han trabajado. Por supuesto, en nuestro aspecto profesional, sabemos que la gente paga dinero para ir a vernos actuar. Entonces, en lo técnico, las personas tienen que ver qué es lo que nosotros preparamos para ellos. ¿Sí? Ahora, en lo verdadero, nosotros, si vemos que hay gente que no ha pagado su entrada, no lo sabemos. Eso ya no nos interesa a nosotros. Pero quizás también para la gente que va y no paga una entrada, porque no es el hecho de que pague la entrada, sino que nos vaya a ver, tiene que ver con qué es lo que nosotros preparamos para mostrarnos. Y acá donde viene lo que nosotros hacemos. Esto soy yo para ustedes. Así soy. De esta forma me presento con ustedes, de esta forma soy feliz y se los cuento, se los estoy mostrando. Y eso es una de las tantas cosas que yo fui aprendiendo en el camino. Por lo menos yo las interpreté de esta forma, ¿sí? Porque también a veces se trata de eso, de cómo uno interpreta qué es lo que vive, qué es lo que quiere para sí mismo. Así que bueno, eso por ese lado. Cosas que yo aprendí. Solamente eso por ese lado, es un montón lo que estás compartiendo, sí. Eduardo. Está bárbaro. Y después, bueno, digamos como que no lo puedo llamar suerte, sino que es el momento que me tocó vivir, de poder estar en un montón de lugares importantes, y lugares importantes no conocidos. Por ejemplo, a ver. Cuando yo dejo mi ballet, lo que habíamos formado con mi papá y mis hermanos de la herencia gaucha, yo conocí, también bailando para Huachipampas, con Marian Ramírez, conocí a la que fue mi primera esposa, Verónica Aquino, y fuimos a vivir, a bailar, a trabajar del tango y del folclore, nos fuimos a vivir y a trabajar a Foz de Iguazú, a Brasil. Desde el año 91 hasta prácticamente el 2000 estuvimos en Brasil, o sea, estuvimos prácticamente 10 años viviendo y trabajando en la frontera. Y
y la verdad fue una fuente de aprendizajes impresionantes desde el primer día que he pisado la frontera hasta que nos retiramos. Aprendí mucho, muchísimo. Y peor todavía, Ricardo, si acá en Buenos Aires yo no tenía herramientas para poder practicar figuras de bombo, de goleadoras, zapateos. Yo me fui cuando recién tenía 20 años, ¿sí? Eh, o sea, con lo poco que sabía técnicamente, de eso lo fui transformando, ¿sí? Ahí empieza una desnudez mucho más grande, sin darme cuenta, por supuesto, porque la ilusión era, me voy a trabajar, conocí a una persona, voy a compartir, no pensé en nada, Ricardo, simplemente me dejé llevar por la intuición interna. Sí, por acá va bien, voy. Hemos trabajado y hemos tenido años maravillosos en el aprendizaje de lo artístico, en general. Imagínate que con ninguna herramienta, prácticamente, voy a trabajar, digamos, haciendo esto del Malambo Fantasía y lo que a mí hoy por hoy más hace que mis días sean como hincapié en esas cosas importantes. Entonces, cuando vamos para Brasil, lo que tenemos la chance es de hacer una rutina que se hace prácticamente todos los días, en un lugar donde se trabaja todos los días, y después conociendo un lugar, el otro, tuvimos la suerte y la chance de poder haber trabajado para su Secretaría de Cultura de la provincia de Misiones, con lo cual recorrimos muchas ciudades y muchos pueblos hermosos de la provincia. Después viajamos un montón por el interior de Brasil, mucho tiempo haciendo giras internas dentro de Brasil, y siempre con un esquema parecido. Por supuesto que vos haces una coreografía igual en diferentes escenarios y siempre es diferente. Pero lo más importante que me empezó a pasar en esa época fue lo que me pasa hasta el día de hoy. En Brasil, hablemos de los años 90, donde el Malambo Fantasía, ahora voy a hablar un poco directamente del Malambo Fantasía, ¿no? Que este es el tema donde puedo hablar con cierta autoridad, ¿sí? Autoridad no por conocer todo, sino porque me dediqué exclusivamente a investigar un montón de porqués. Estando en Brasil, yo me topo con la idea de que en Río Grande do Sul, es la provincia más al sur de Brasil, que es limítrofe con Uruguay y Río Grande do Sul son zonas que comparten la cultura casi idéntica entre los tres países, Brasil, Uruguay y Argentina. En esa región comparten prácticamente la misma cultura folclórica, el gauchaje. En Brasil se visten igual que en Uruguay. Toman mate, posiblemente la hierba sea diferente porque el cultivo es diferente. Pero el hecho de la guitarreada, el hecho del fogón, el hecho del asado, el hecho del mate, el hecho de las danzas tradicionales de Río Grande do Sul, de Uruguay y de Argentina son muy parecidas, muy similares. Entonces, como nosotros estábamos haciendo parte de la cultura de nuestro país, que es nuestras danzas folclóricas, con el plus del Malambo Fantasía, que hasta esa época no se conocía exactamente como Malambo Fantasía. Hasta ese momento se lo tildó con muchos nombres por los diferentes escenarios donde estaba. Malambo for Export, Fantasías de Malambo, varios nombres. Hasta, bueno, hoy se conoce como más popular Malambo Fantasía, ¿sí? Yo muchas veces que lo pude presentar o pude hacer que un presentador diga lo que vamos a hacer, he dicho casi siempre Malambo, ¿sí? Porque así lo he visto
con varios bailarines que lo han presentado de esa forma. Hoy posiblemente en lo popular se llame Malambo Fantasía. Pongámosle que en lo popular de hoy el Malambo Fantasía ojalá que se instale como un nombre adecuado para que todos tengan la referencia, es decir, esta parte del folclore se llama Malambo Fantasía y que se encasille un poco. ¿Qué pasó en Brasil? Me encuentro con un gaullo, un bailarín de danzas gaullas brasilero de Río Grande do Sul, preparándose en un festival importantísimo que hay en la ciudad de Vacaria, que es, para ellos es como para nosotros Cosquín. Y el escenario más grande del folclore de la zona sur de Brasil, digamos como el Cosquín para ellos, que es el Festival Internacional de Rodeo en Vacaria. Tuve la suerte de participar ahí junto con una compañía de artistas argentinos. Bailamos con Verónica danzas paraguayas, bailamos todas las danzas tradicionales nuestras de diferentes regiones, bailamos tango y bailamos folclore. Y no se nos permitió hacer Malambo Fantasía, porque dentro del rote de artistas ya habían caullos que iban a ser boleadoras. Y dentro del camarín, un muchacho preparándose a lo Rambo, mucho músculo, mucha vitamina tipo energizantes, y estaba preparándose como Rambo, como Rocky para la pelea, qué sé yo. Entonces en una pausa que él hace en su preparación, me acerco, porque estábamos compartiendo camarín, todos los artistas, me presento y le pregunto, digo, así que sos vos el que va a hacer Malambo Fantasía, te felicito, está bueno que compartas, que se haya incorporado parte de nuestro folclore, no, parte de nuestra parte artística, le dije algo así, dentro del folclore de ustedes. Me dice, no, ¿de qué me estás hablando? Esto es nuestro. ¿Cómo que es de ustedes? No, discúlpame, le digo. Yo no tengo ni información errada. Yo sé que el Malambo con boleadoras, esto que vos estás preparando ahora, esto nace y surge en Argentina. No, vos, meu amigo, está maluco. Y por poco no pretende agarrarse a las piñas conmigo, porque hasta ese punto casi llegó. Para mí fue un aprendizaje de estos de los que yo te decía. Si hubo un impulsor para un interés que yo empecé a tener a partir de ese momento, este fue un maestro para mí también. Una persona que no sabía lo que estaba haciendo, pero él lo único que sabía era que esa parte de su folclore, para él, era de ahí de Brasil. Entonces, eso me ayudó para empezar a preguntar más todavía de la poca información que yo tenía. Y ahí me prometí, año 93, yo ahí me prometí, con esto quiero escribir un libro. Quiero escribir un libro acerca del Malambo Fantasía, orígenes, los nombres de algunas personas que lo han hecho, y ha demorado mucho porque todavía ni siquiera hice la tapa del libro, pero no importa, he juntado mucha información a lo largo de todos estos años, después de ese año 93, de este rodeo internacional de Doma y Folclore en Vacaria, Río Grande do Sul, Brasil. A partir de ahí me prometí que iba a hacer todo lo posible para que la gente se informe de lo que estaba pasando, porque yo sabía firmemente de que yo sabía que esa historia estaba mal contada. Claro. Entonces, yo sabía que el maestro Santiago Ayala había tomado la idea de la secuencia del Martín Fierro, donde Martín Fierro se pelea con el indio que porta las boleadoras, como era un elemento de caza de animales, pero en ese momento el indio la usa para su defensa personal. Entonces, Chúcaro, en su interpretación, empieza a hacer el movimiento de boleadoras, que en realidad no era digámosle hacia adelante, sino que el movimiento de Chúcaro era hacia atrás. Ese es el movimiento original de que Chúcaro comenzó a combinar secuencias rítmicas.
Ahora, el Chúcaro no es el inventor del malambo fantasía. El Chúcaro colocó esto dentro de sus inspiraciones dentro del escenario. El primero en la pelea de Martín Fierro con el Indio. No hizo ahí movimientos de coreografía. Pero como en esa época el Chúcaro era muy famoso como bailarín, él grabó algunas películas y en una escena de una de las películas, él hace una pequeña secuencia de boleadoras y ritmo con los pies. Pero no hace más que eso el Chúcaro. Eso fue el puntapié para que muchos bailarines tomen esa idea y la transformen a lo que es hoy. Pero ¿qué pasa? El Chúcaro no quería que pase eso. ¿Por qué no quería que pase eso? Porque muchos bailarines necesitaron de esa destreza para poder vivir. Y esto es una anécdota interna de los bailarines de folclore. Fuerte. Esta interna es la siguiente, Ricardo. En esos años, no sé si eran los años 60, inicios de los 70, solo sé que la mayoría de los bailarines del interior del país venían, los bailarines de folclore, venían con la idea de pertenecer, por lo menos en un ensayo, al ballet del Chúcaro, ¿no? El ballet argentino de Santiago Allende, el Chúcaro y la Raviola. Era muy popular en la época y era lo mejor que existía en la época, hasta el día de hoy con el Ballet Nacional. Pero en esa época era una cosa importante. El que venía del interior a Buenos Aires venía con la idea de conocer a Santa Clara. Pero venían, y en esa época no había trabajo como ahora. Vos tuviste la chance de llegar a Buenos Aires, ya instalarte y en poco tiempo ya tenés trabajo y te fuiste haciendo y fuiste encontrando los rincones y no fue demasiado difícil, como no le es difícil a muchos bailarines hoy. En esa época venían a una pensión donde en el lugar donde vivían 2, se instalaban 8. Claro. Y se escondían y se turnaban. Venían a dormir tal vez, iba a cambiarse de ropa, a bañarse, pero para que el dueño de la pensión no se entere que todo el mundo vivía ahí, cuando venía el tipo de la pensión a revisar, a ver, qué sé yo, a ver cómo estaba la habitación, se escondían en el placar, abajo de la cama, y se turnan, ya te digo, para estar. En esa necesidad, muchos de los bailarines tenían que recurrir al trabajo más popular que había en esa época, que eran los cabarets. Entonces, a los cabarets podían ir con zapateos, sí. Pero el malambo fantasía, o por lo menos el manejo de las boleadoras, lo podían demostrar en los cabarets. Los dueños de los cabarets querían que el gaucho no se presente de bombacha, camisa, pañuelito y sombrero. O sea, era una cosa más íntima dentro de estos lugares. Entonces, ahí es donde el malambo empieza a no parecerse al malambo, ya se parecía a otra cosa, pero la destreza de las boleadoras estaba. Ahora, en esta parte, llegan a Buenos Aires 2 hermanos, ¿sí? Que vienen a presentar a Buenos Aires un número propio, que son los bombos tehuelches. Ajá. ¿Sí? Justo en y aparece con un número de humor y los hermanos Echeverría, que aparecen brindando espectáculos humorísticos, ¿no? Contando cuentos, cantando canciones populares, todo con un tinte humorístico. Pero el atractivo principal eran las coreografías. Eran las coreografías de bombo. ¿Esto lo hacían, digamos, dentro de un circo, por ejemplo, o eran espectáculos privados y en los cabarets? En todos lados. Lo que los hermanos Echeverría hicieron con los bombos tehuelches se conoció en todos lados, inclusive en la televisión. Ellos se presentaban como los bombos tehuelches y hacían coreografías de bombo impresionantemente alucinantes, mucho mejor de lo que podemos ver el día de hoy. Muy rítmicas, muy musicales, ¿sí?
Y Edwin, esa fue, sí, sí, discúlpame, te hago una consulta también desde la ignorancia propia y para compartirlo con la gente. Algunos de los integrantes de los Bombos Tehuelche son los que en algún momento me decías vos que estaban presentes en el espectáculo ahí en la Casa de Tango. no, no. Habían otros chicos que forman parte de un grupo que se llama, para que Aldana está acá cerca mío, me va a ayudar Sí, que hacían la parte cómica, digamos que nosotros, digo, Hugo Berlín. por ahí la generación joven ha podido ver a través de los videos en YouTube y demás, que hacían la parte cómica en los canales Sí, televisivos, que eran tres, con los exacto. toncitos y demás. Sí. Estos muchachos tienen el grupo que se llama Rugir de Bombos. Néstor, Carlos, y no me acuerdo cuál otro, son de la zona oeste. Gente muy humilde, gente copadísima. Yo los conocí, los vi tan solo una vez. Nos hemos puesto en comunicación varias veces por Facebook y demás. Alucinantes. Digamos, esta es una segunda camada. Bien, Pero no, bien. ellos no. Sigamos con esto que nos estabas comentando, que sirve también como antecedente histórico, poder compartirlo, que nos Esto hablaba es, de los bombos tehuelches. esto es muy importante. Y aparte es muy importante que se lo puedan consultar personalmente porque Oscar Coronel es un bailarín que está con nosotros, digo, que está y sigue haciendo la línea que de los bombos tehuelches, ¿sí? La parte de humor con coreografías de bombo y algo de zapateo, mucho humor, muchas boleadoras, todo de una faceta humorística, que es la idea que trajeron los bombos tehuelches. ¿Qué pasa? Con la idea de los bombos y con algunas cosas que ya empezaron a forjarse con lo de las boleadoras, se une la pareja perfecta, ¿sí? Bombo y boleadoras. Esto es lo que en ese momento, no tengo idea si fueron en los años 60, pero por ahí, finalizando los 60, iniciando los 70, me parece que fue antes, bueno, no sé bien, pero más o menos calculamos esa época. Esta es la pareja perfecta que se unió en esos momentos y de esa forma. Por eso digo, puedo hablar no con autoridad, sino con ese conocimiento porque me lo contaron los protagonistas. Oscar Coronel me lo contó un par de veces, yo se lo he preguntado, ¿es cierto tal y tal cosa? Y me dijo, sí, esto es cierto, no, esto lo dibujaron de una forma. Ahora, yo le pregunto al maestro Antonio Ferreira, que fue es una de las personas con la que he tenido varias charlas, y me ha abierto la cabeza para lo que era el Malambo en la época y lo que fue y cómo fue evolucionando. Antonio Ferreira es el primer bailarín que forma un grupo de bailarines para hacer Malambo Fantasía, porque ellos viajaron a Brasil, acá está el detalle, ellos viajaron a Brasil a ser parte de un elenco, se llamaba Una Noche en Buenos Aires, y fueron muy goleadoras. Ahí es donde se queda uno de los integrantes a vivir en Brasil y empieza a trabajar por su cuenta en los diferentes lugares de Brasil. Churrasquerías, también centros nocturnos, y empieza a enseñarle a algunas personas a hacer esto de Malambo Fantasía. ¿Qué pasa? Él era o es un personaje, es una persona que hasta el día de hoy está trabajando, vive en Italia, que se llama el Indio Olegui. Esta persona es muy importante para Malambo Fantasía dentro de lo que es Brasil. Y esta es la historia que no se sabe. Esto es lo que no se tiene muy en cuenta. ¿Por qué los brasileros y de quién aprenden lo del Malambo Fantasía? Es que no se tiene esa información, porque en ese momento el Indio Legui no tenía en cuenta de que él estaba con una cosa importantísima para lo que es el día de hoy. No se dio cuenta, como no nos damos cuenta nosotros en el tiempo actual, qué es lo que podemos hacer para futuro.
Y en ese momento no se percató de que empezó a contagiar a un montón de bailarines que querían practicar lo de las boleadoras y lo tomaron como propio porque lo aprendieron en Brasil. Claro. Es una ignorancia, porque en realidad es una ignorancia no a propósito, simplemente porque no se sabía de dónde venía. Entonces, a partir de, o sea, de esos momentos, yo empiezo como esta investigación. Le pregunto a Antonio Ferreira, tuve una charla muy extensa con Antonio Ferreira y me contó todas estas cosas respecto de lo que él había vivido hasta ese momento o cómo él lo vio. Y él me cuenta que Jorge Olegui se queda viviendo en Brasil y bueno, de ahí él hizo su vida normalmente, Edu, naturalmente. Tiene que pasar todo. esto para orientar un poquito a toda la gente que nos está escuchando en este mano a mano, no nos olvidemos. Sí, Y también, por supuesto, yo me voy nutriendo de conocimiento, sin lugar a dudas. El Indio Legui actualmente vive en Italia, yo he tenido la oportunidad, lo conocí gracias a tu persona, he tenido la oportunidad, si quieren pueden buscar a través de YouTube, hay un par de videos de él en acción, del Indio en acción. Tuve la dicha de poder tener una charla telefónica con él, un hombre con una paz interior, vive hace muchos años afuera, pero sigue conservando la raíz de un tipo del interior, digo yo, de muy buena gente. Y creo que lo que se van a sorprender mucho al ver sus videos fue cómo combinó justamente lo que nosotros conocemos como el gaucho argentino, tal vez, con esta región amazónica y demás, y logra construir sí, también un personaje sí. para ponerlo en escena. Y Sí, la hasta el día de capacidad hoy. física con los años que tiene es tremendo, tremendo. Sí. Hoy día, disculpando ¿no? que hablemos de él sin estar presente, pero ¿cuántos años tiene más o menos hoy día el indio? ¿70 y pico? Sí, yo calculo que 74, 75 fácil. Bien, Fácil. recomendemos, Edu, Íntegro, por favor, vos íntegro, sos testigo de absolutamente. eso. Fatal, fatal, Ricky, absolutamente íntegro. Es una persona que tremendo. no, como que no, o sea, técnicamente es una persona que, no digo insuperable, pero es muy difícil de llegar hasta los parámetros que él tiene de esta forma enérgica de expresarse. Porque muchísima velocidad, una Un calidad en animal, el sonido de los bombos, una riqueza musical increíble, tanto en las boleadoras como en el bombo, porque no podés ver solamente un movimiento de boleadoras, ves la rítmica y ves lo rico que él hace sus interpretaciones. Eso es ahora bien, importantísimo. Edu, espero justamente que una visión humilde y sana de la camada, digamos, de bailarines jóvenes puedan ver esos videos y reconocerlo como una proyección sumamente real de esto y no verlo siquiera ni como un ridículo. Es totalmente lo contrario. Digo esto para también entrar un poquito en el tema de cómo vemos los jóvenes todo esto que tiene que ver con el malambo, fantasía y demás, y lo ignorante que somos en la materia, siendo más directos. Mirá, hay una necesidad que estaría muy bueno que los bailarines lo tomen en cuenta. Que quizás algunos sí y otros no. Creo que un gran porcentaje de bailarines no lo toma en cuenta. ¿Qué me pasó a mí viajando? Porque yo necesitaba contarle a ese brasilero que él estaba equivocado, pero yo quería ser respetuoso con él. Y él tenía que aceptar, él tiene que aceptar que no está en lo correcto. Entonces, porque él, ¿qué va a contar? ¿De dónde nacen las boleadoras? ¿Quién inventó esa nueva forma de hacer este tipo de shows así? Si en Brasil no se manejó mucho las boleadoras en el campo para cazar animales. Entonces, si no sabe ni siquiera de dónde viene el movimiento circular combinado con los pies y una fonética que utilizamos nosotros en nuestro malambo, que eso sí no hay en otros países. La fonética
está bien, es un ritmo internacional el 6x8, ¿no? La métrica musical de 6x8. Sí. La forma de tocar en Argentina es típico de nuestro país y nace en Malambo Fantasía con esa rítmica. Puesto en la coreografía de bombos, viene a través de toda esta rítmica la chispa cordobesa, el ritmo que le traen los hermanos Echeverría, puesto en coreografías, esta unión, digamos. Esto es lo que este muchacho no sabía. O sea, que continúe, por ejemplo, en ese momento pensé que continúe haciendo su arte, pero cuando tenga que contar de dónde lo sacó, que cuente la verdad. Y este es el punto más importante de lo que nos toca como artistas. Vienen un poco de anécdotas, porque viajando yo me tomé el tiempo de entrevistarme con diferentes bailarines que yo creo que tenían algo de información. Todo con esto por el tema del libro. Viviendo en Brasil, conozco a un amigo que somos amigos hasta el día de hoy, que se llama Luis Ristaño, que lo apodan el Arisco. El Arisco es de Olavarría. Y al mismo tiempo que Antonio Ferreira estaba trabajando profesionalmente, tanto en Buenos Aires como internacionalmente, con el Malambo Fantasía, al mismo tiempo habían otros grupos que difundían esto del Malambo Fantasía en todo el país y no eran conocidos. ¿Sí? De las líneas de el Malón Ballet, que era de Antonio Ferreira, que antiguamente llamaba los hijos del diablo. Sí, el primer grupo que él tuvo se llamaba sí, digo que el primer grupo que formó Antonio Ferreira se llamó Los Hijos del Diablo, y después con el tiempo se llamó Malón Ballet. De Los Hijos del Diablo, esa inspiración que salió de esta combinación, de este casamiento ideal entre las boleadoras y los bombos, los bailarines le empiezan a dar una vida tan importante al Malambo Fantasía que no tiene límites. A ver, en esa época, hablamos de los años 60, Ricardo, años 60, no sé si 63, 64, 65, no importa, hace más de 50 años, empezaron estos bailarines a que el pecho se les abrió de una forma donde empezaron a sacar esa parte animal para transformarla en coreografías de bombo y bolero. ¿Por qué digo esto? Porque en esa época hubo un intercambio cultural entre Rusia y Argentina. Ojo este dato. Entre Rusia y Argentina hubo un intercambio cultural. Bailarines de folclore y tango fueron al Bolshoi o a las academias de baile ruso a mostrar nuestra cultura, mientras que ellos intercambiaban técnicas de clásico y de bailes populares de toda la región de Rusia. ¿Qué nos quedó a los bailarines argentinos? Todo lo que eran los movimientos más exponenciales. No nos quedó en los bailarines folclóricos que iban a intercambiar sus zapateos por las clases de clásico. No les quedó el uno, la primera posición, la segunda posición, tendu, pasé, pas de bourrée, no les quedó esas cosas. Les quedó la pirueta, les quedaron los giros de rodillas, les quedaron los tours en el aire, en el piso, y quedaron las figuras más llamativas, digamos. Claro, las que de más efecto, digamos. Y eso fue lo que incorporaron al Malambo Fantasía. Lástima que muchos no tuvieron las técnicas como para cuidarse en el tiempo y se rompieron sus rodillas, porque no tenían buenas técnicas para hacer los tours de rodillas o giros de rodillas. Claro. Y fue, digamos que hay otro concepto. Esos elementos que hoy no están muy vistos, formaban parte de esos elencos en esos momentos del Malambo Fantasía. Ahí es donde viene mi sorpresa, porque yo veo a esta gente hacer giros de rodillas, hacer tours, hacer, no sé, debulés y cosas que no pertenecen a nuestro folclore y que vienen incorporados en este tiempo que se hizo este intercambio cultural.
Ahora, con todos estos elementos, esos elementos hoy no se están usando. Pocos bailarines los están usando. El malambo fantasía hoy no está hecho. Esto es una forma, es una crítica constructiva, que por favor los que escuchen no lo malinterpreten, porque es una crítica constructiva. Si a la energía y a la técnica que hay hoy se le suman ciertas figuras coreográficas que existían en los 60, en los 70, yo creo que el malambo fantasía toma otra dimensión. Pero falta conciencia, porque otra vez vuelvo a los viajes, vuelvo a la ruta de viaje cuando tuve la oportunidad de viajar. Este altercado que tuve con este muchacho brasilero, viajando, los bailarines tienen la chance de que te llamen para Hola. entrevistas. Hola, ¿se escucha bien? Ahí. Sí, ahí se entrecortó. Ah, bueno. Digo, tenés que ir con información de qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Mucha gente te llama para los reportajes y qué lindo lo que estás haciendo y de dónde venís y qué es lo que estás representando, qué bueno eso con las boleadoras. Nos tocó ir a muchos años con mi amigo, mi hermano del corazón, Cristian Galeano. Nos tocó ir varias veces a Winnipeg, Canadá, a un festival internacional artístico donde se presentan comunidades de todo el mundo. Y lo importante es que en cada año que hemos ido, siempre hemos ido a hacer nuestra presentación previa para lo que era la prensa, y siempre se cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y en ese contar tenemos que ir con las herramientas necesarias, claro, para decir, claro. Venimos de Argentina, lo que estamos representando es el tango y el folclore argentino, así. Y eso que hace con la soga y las pelotitas, ¿de dónde viene? Y para eso tenemos que estar preparados. Dato curioso e importante. Estando en Irlanda, yo me contacto y conozco a una bailarina de tango, ¿sí? Que se llama Monina Paz. Y estuvimos charlando mucho sobre este tipo de cosas. Y me cuenta una historia, algo muy anecdótico acerca de la cultura celta. Uh-huh. Y ella me cuenta que la cultura celta se interna directamente en la isla, que hoy es Irlanda, después de pasar muchos siglos deambulando, saliendo desde la tierra de Cleopatra, porque era un grupo disidente que sale de la tierra de Cleopatra prometiendo que iban a encontrar un lugar donde no hayan serpientes, ¿sí? Es gente que estaba en contra del dominio de Cleopatra y se decía, es un grupo nómade. Ese grupo nómade, por todos los lugares que pasó, fue teniendo diferentes nombres. Y en muchos lugares los llamaron gitanos. Tienen muchos nombres, no lo recuerdo. En muchos nombres en los diferentes países y en las diferentes lenguas. Ese grupo nómade fue trasladándose a lo largo de muchos cientos de años. Y en cada uno de los lugares donde fue, dejó su estela, dejó su impronta, y donde mucho se arraigó este grupo, fue en España, donde los gitanos se quedaron transformando esa idea de este grupo social nómade, disidente, sufrido, y después de eso encontraron esta isla donde ahí se quedaron. Porque la cultura celta ahora, si nos ponemos a escuchar la música celta, es una música muy relajante, es una música muy espiritual. Sus letras hablan de esa tierra que ellos encontraron. Esa cultura celta viene de todo esto, pero en su camino dejaron una enseñanza de todo ese sufrimiento que ellos venían acarreando durante lo largo de muchos cientos de años. En España se lo conoce como el flamenco. Esa parte de la cultura es la cultura flamenca. Dentro de todo lo que en España hay, como acá también tenemos la diversidad
de danzas folclóricas en todas las regiones, en todas las provincias. En España, lo del flamenco, se hace una cosa muy fuerte. Digamos como que el flamenco es lo más comercial por lo que se difunde el folclore español. Sí, tal cual. Después de la conquista de América, viene con todos los conquistadores, viene la cultura. Y acá tenemos un dato tremendamente importante, más todavía, porque desde Norteamérica hasta Sudamérica, la gran mayoría de todos los países tienen un folclore parecido, devenido del folclore de España. En Norteamérica se bailan danzas de pareja individual y colectiva. Canadá, México, Venezuela, Colombia, Chile, nosotros, Uruguay, Brasil, tienen ese folclore. Dentro de sus danzas folclóricas tienen esto de danzas de parejas y danzas colectivas. Casi todos los países usan una indumentaria parecida. Calzado de taco fuerte, los varones, Sí. y las mujeres vestidos acampanados. En la mayoría de los países sus danzas tradicionales tienen la misma concepción. Y muchos países tienen el zapateo como el galanteo del hombre hacia la mujer. Lo vemos en el baile country, lo vemos en Canadá en varias de sus danzas tradicionales, lo vemos en el baile de México, en el de Venezuela, Colombia, Chile, nosotros, todos tenemos una concepción bien parecida del folclore tradicional. La diferencia del zapateo argentino, a diferencia de todos, inclusive del flamenco, es que acá en Argentina se empezó a quebrar el pie. Hacen figuras rítmicas con los pies doblados. Es el único país del mundo en el que hace figuras de zapateo en sus danzas tradicionales con los pies quebrados. Esa es la sorpresa. El resto, y esto que me contó Monina, me hizo mucho efecto, porque digo, pucha, traemos una cultura muy antigua, que quizás venga de esta gente, y que se fue metiendo, llegó a España, de España pasó a nuestro continente y se hizo todo esto. Esa transformación, no podemos decir nosotros, que nosotros somos, por ejemplo, no podemos decir que somos dueños del tango. En Argentina y en Uruguay se transformó la idea de un montón de ritmos musicales y de un montón de idiosincrasias políticas y sociales, hasta que surge esto que hoy se llama tango. Tango en el contexto general. Música, letra, danzas, lo nuestro también. Lo que podemos decir en nuestro país, lo bailamos así. Lo que podemos decir en nuestro país, lo interpretamos así. Pero si decimos nuestro país, también podemos decir, yo me sigo vistiendo de gaucho para mis presentaciones. Entonces, si me visto de gaucho es porque quiero representar a mi país con nombre y apellido. Vengo de Argentina, presento en mi ritmo de boleador y bombo una cultura muy lejana, pero que en mi país, Argentina, se transformó de esta forma. Ahora, el uso de las boleadoras, nosotros podemos adjudicarlo a que nuestros aborígenes, o los indios, los dueños de nuestras tierras, utilizaban para cazar animales, bolear avestruces, los potros, lo que sea. Se lo llamó de diferentes formas, hubieron boleadoras de dos, que eran lo que los gauchos le llamaban las ñanduceras, porque eran solamente dos bolas, las tres boleadoras que eran las tres Marías. O casualidad que no podemos decir que las boleadoras son un elemento que las usó nuestro indio y nada más. Porque la recreación de películas, por ejemplo, la última película de Robin Hood, tiene dos escenas en las que hay un personaje de los que tira boleadoras de 3 bolas, se la arroja a otro que se está alejando. Y estamos hablando del año 1200. Entonces, si sabemos que la historia de Robin Hood pasa en ese tiempo y recrean escenas del uso de
costumbres de esa época, y ya se usaban las boleadoras, por lo menos en esa parte de Inglaterra y Francia. O sea, podemos saber de que las boleadoras para ese tipo de usos, para agarrar objetos a larga distancia, se utilizó en otros lugares. O sea, lo nuestro también es una derivación de el uso de otras cosas. Tampoco podemos sentirnos dueños de que nuestros indios usaban las boleadoras, porque evidentemente no. Entonces, sí podemos decir, en nuestro país, el uso de las boleadoras para cazar animales se transformó en esto. Le agregamos conceptos. Hoy le agregamos el concepto de que es un número musical, y sí utilizamos música que se ha transformado en nuestro país de esta forma, y hacemos unas coreografías para esta recreación. Ahora, me toca estar en esto que vos habías comentado el otro día, que querías que cuente esta anécdota. Cuando viajamos con el circo a Hawái, nosotros no representamos el gaucho argentino dentro del Circo du Soleil, porque el concepto de la idea de ese espectáculo de saltimbanco tenía que ver, no era ni el ritmo, ni el gaucho, ni el malambo. Nosotros representábamos con nuestro número, en esta historia, representábamos el fuego. Esa es la idea del escritor y del creador, Franco Dragone, de esta parte de la participación del número de boleadoras. Porque es un número fuerte, es un número imponente, es un número con mucha presencia. Y en esa parte del espectáculo, el fuego le venía a decir que no a la muerte, que era otro personaje que andaba dando vueltas por ahí. Bueno, nuestro número no representaba a Argentina. No lo ponían ahí como, ay, señoras y señores, con ustedes los gauchos argentinos. No, representábamos el fuego. Nada que ver. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra coreografía, sí la hacemos a conciencia. Bombo, boleadoras, nuestro ritmo, nuestras figuras, nuestra música, nuestra percusión en boleadoras y bombo. Ahora, terminado uno de los shows en Hawái, me llama uno, o sea, una de las personas del público pide hablar con nosotros, con mi compañera y conmigo, mi compañera Adriana Pegueroles, que ojalá que esté escuchando, mando un cariño gigante, y nos dice, gracias por homenajearnos. Entonces, yo me quedo en una duda inmensa, porque yo digo, no puede ser que un hawaiano me diga, gracias por homenajearnos. Digo, ¿con qué, señor? Dice, con eso que ustedes interpretaron con las boleadoras, porque eso es nuestro, dice. Entonces, me volvió al recuerdo el brasilero que me dijo que lo que estaba haciendo, para no entrar en conflicto, le digo, señor, discúlpeme, usted está equivocado, pero cuénteme por qué me dice a mí que esto es de acá de Hawái. Entonces me dice, esto acá en nuestro país, dice acá en nuestra región, en nuestras islas, porque pertenece a Estados Unidos, en nuestra región, acá se llama el poi, P-O-I. Fue un elemento que utilizó el rey Kamehameha. Entonces, cuando me mencionó el rey Kamehameha, yo me acordé del Dragon Ball que veían, del dibujito animado que veían mis hijos, y yo lo miré un montón de veces con ellos. Dragon Ball invoca en una de sus ataques especiales una bola de fuego y dicen Kamehameha y arrojan una bola de fuego. Es una bola enérgica en realidad. En Hawái, en las islas de Hawái, existió realmente y hoy es venerado como el patrono de las islas de Hawái, el rey Kamehameha, existió realmente. Y él, según las personas que han vivido con él, sus contemporáneos, decían que él tenía poderes mágicos en sus manos y que él todo lo que tocaba lo quemaba, porque sus manos tenían mucha energía. Entonces, disculpa. Sí, no, disculpa que te corte, se vuelve a cortar. Sí.
Instagram, cada horita. Si vos estás cómodo y te parece, hacemos lo mismo y seguimos. Dale, ¿Te te parece? espero. Sí, Gracias, muchas gracias, Edu. Gracias por tu tiempo. dale.